Vamos, bien, ya que estamos todos de regreso en el salón principal, vamos a comenzar el desarrollo de las exposiciones. Recuerden que son tres básicamente los tópicos. Vamos a ver. Licenciado, buenas tardes. Bueno, escucho. Buenas tardes. Sí, dígame. Es que fíjense que nosotros tuvimos inconveniente que no nos percatamos que como arriba decía número 7, ¿verdad? Entonces nosotros elegimos un caso, entonces nos percatamos que nos tocaba el caso número 7. Oh, entiendo. Bueno, está bien. Vamos a tener dos exposiciones entonces relacionadas con el mismo caso. Bueno, Sí, está bien, no hay problema. Bien, vamos entonces a comenzar con el caso número 1. Y para ello vamos a pedirle a las personas que les correspondió que nos puedan apoyar. Vaya, pueden tomar ya el uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Jamie. El caso número 1 básicamente es que don Manuel compra de palabra un inmueble. Entonces resulta que este inmueble ya tenía un propietario llamado Joaquín Funes. Entonces este señor murió y su hijo, con las correspondientes diligencias, pues adquirió el inmueble como heredero definitivo. Entonces resulta que don Manuel Serna, como anteriormente había comprado el inmueble de palabra, había pues dedicado a cuidar el dicho terreno y hasta había pues el terreno era destinado para pastar animales y siembra de maíz. En el caso después, como el que adquirió por herencia, que es José Funes, incluso con la PNC despojaron al señor Manuel. Entonces, ante esto, el señor Manuel pues decide buscar ayuda para ver qué se puede hacer para él poder recuperar el inmueble, ya que al parecer, según el caso, él tiene 22 años de estar ejerciendo cuidado sobre él. Esos son los hechos del caso, prácticamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más del equipo va a intervenir? Porque recuerde que los hechos es una cosa, ¿verdad? Es uno de tres componentes. Luego tenemos la base legal o los fundamentos de derecho, pero también necesitamos abordar un poquito los medios probatorios. Es decir, qué pruebas podríamos hacer valer ya dentro del proceso posesorio para lograr que se le dé la razón, pues en este caso a don Manuel, ¿verdad? Ya que él es el perjudicado. ¿Desean seguir interviniendo? Hola, equipo 1. Miren, aquí voy a intervenir yo, pero a todos les pido por favor que tomen nota. Vayan escribiendo allí en sus cuadernos o en algún lugar. Vale. Dice aquí que él compró de palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Luz Elena. Le escucho. Disculpe que tenía problemas de conexión. Ok. Referente a nosotros, a la base legal dedujimos que, bueno, como fue el primer grupo, dedujimos un poco tiempo, pero consideramos en el caso de que lo iríamos por medio de la prescripción, referente a los artículos 2231 del Código Civil, que por el lapso de tiempo que tenía la persona de vivir en dicho terreno. También eso lo decimos por el tiempo que tenía, también el artículo 2200,
2.232 dedujimos por ese medio, pero en razón del tiempo solo pudimos concluir en eso. Y por los medios de la prueba, los medios probatorios dedujimos que fueran por medio de testigos, porque por medio de testigos en cuanto al caso, pero no tuvimos tiempo de verificar más a fondo el caso, porque referente a esto. Muy Así bien, que Luz Helena. solo eso. Está Sí, bien. También gracias. agregar que teníamos el artículo 926 que habla de que para la posesión pues debe probarse con hechos positivos de derecho de dominio, como el corte de maderas, construcción de edificios, y en el relato del caso pues se establece de que él ha sembrado maíz y pasto para el ganado. Muy bien, Jamie. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Continuando entonces con este caso en particular, yo les quiero pedir a todos que tomen nota de las siguientes cuestiones. Dice el caso que don Manuel compró de palabra la posesión de un inmueble. Entonces aquí surgen muchísimas interrogantes. Primera, ¿qué vamos a entender por un inmueble? O sea, eso es algo básico, algo fundamental, pero debemos manejarlo. ¿Qué es un inmueble? ¿De acuerdo? Luego, necesitamos saber qué es la posesión. Aquí se menciona, ¿bien? La posesión. Ya van dos preguntas. ¿Qué es un inmueble? ¿Qué es posesión? Tercera pregunta. ¿La posesión se puede comprar? Esa es otra pregunta. ¿Se puede comprar la posesión y más específicamente de un inmueble? Es otra pregunta que tenemos que hacernos. Luego, si se puede comprar, ¿será que se puede comprar de palabra? Entendamos por de palabra que no se redactó ningún documento, no se hizo nada por escrito. Fue un trato verbal que se dio entre don Carlos García y don Manuel Serna. Ok. Luego, dice aquí que don Carlos García lo había poseído desde 1980. Pero resulta que dicho inmueble tenía propietario y el propietario era, por supuesto que no era don Carlos García, el propietario era Joaquín Funes. Joaquín Funes murió en enero del 2019, hace poco, hace 2 años, pero don Carlos García lo había poseído desde 1980. O sea, todavía, híjole, 1980, 20 más, 39 años después, 39 años, fíjense, desde el 80 hasta el 2019, 39 años después se murió el dueño de ese inmueble. Ok, todo esto forma parte de la base fáctica de este caso y que nosotros debemos comprender la base fáctica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un inmueble que tiene propietario. Entendamos que tiene dueño según registro, es decir, según registro. Pero tenemos a un poseedor de ese mismo inmueble, un poseedor que no es el propietario. El propietario, Joaquín Funes. El poseedor, Carlos García, desde 1980. Pero en 1998, o sea, 18 años después de que don Carlos García entró en posesión, 18 años después, don Carlos García, de palabra, le vende la posesión a don Manuel Serna. No sé si me estoy dando a entender. Espero que ustedes estén comprendiendo
la base fáctica. Repito, para que ustedes puedan manejar judicialmente un proceso basado en este caso, necesitan ese conocimiento de las preguntas iniciales que les formulé. ¿Qué vamos a entender por un inmueble? ¿Qué vamos a entender por la posesión? ¿Se puede adquirir la posesión? ¿Se puede enajenar? ¿Se puede transferir? ¿Se puede transmitir? ¿Es la posesión un derecho que recae sobre un bien, ya sea mueble o inmueble? ¿Es un derecho? ¿Qué es la posesión? Ustedes necesitan manejar la naturaleza jurídica de este instituto de derecho civil, la posesión. ¿Qué es la posesión? Y con base a eso van a tener ideas de cómo manejar este caso. Bien, ¿alguna pregunta que les surja con respecto a este caso para pasar al siguiente? ¿Alguna pregunta que tengan sobre este caso? Yo solo tengo un comentario y tal vez una pregunta a partir de eso. Recuerdo que una vez vi una escritura de posesión, no me recuerdo cómo se llamaba, pero que se hacía por vía notarial, que dentro del testimonio decía como que se reconocía la posesión de tal persona, de tal inmueble, y lo describían. Y supongo yo que si se puede hacer eso, se puede vender también. Muy bien, gracias por su comentario. Efectivamente, yo también he visto escrituras públicas donde una persona, como en este caso, Carlos García, manifiesta en el instrumento que es poseedor de un terreno. Y efectivamente he visto que por precio, por una suma de dinero equivalente al precio, le vende la posesión que ha ejercido por X número de años sobre ese terreno al señor o a la señora fulana de tal. Es más, en esos instrumentos, el notario aclara que el terreno sobre el cual recae esa venta no está inscrito, que no tiene antecedente registral, por lo que habilita o faculta al adquirente para tramitar las correspondientes diligencias de titulación supletoria. Como quien dice, la posesión te da la facultad para que tú inicies un trámite y puedas titular este inmueble. Entonces, fíjense bien lo importante que resulta para resolver casos como este, saber si el inmueble tiene antecedente inscrito o si no lo tiene, porque la solución jurídica es diferente dependiendo de si tiene un antecedente registrado o si no lo tiene. En otras palabras, si tiene antecedente, la solución es una. Y si no tiene, si carece de antecedente registral, la solución resulta ser otra, muy diferente. Entonces, es importante también tener ese manejo de cómo descubrir en el CNR, Centro Nacional de Registros, si un inmueble tiene o no un antecedente registral. Eso es importante. Y ustedes tienen también que aprender cómo se hace esa investigación a nivel de registro. No es nada difícil, no es nada difícil, pero sí hay que conocer esos procedimientos administrativos para obtener esa información. Bien, con eso en mente, algunos autores opinan que la posesión no es un derecho. Fíjense bien, no es un derecho. Y como no es un derecho, no es susceptible, según estos profesores, de ser transmitida ni transferida. La posesión, dicen ellos, es un hecho. Fíjense bien, no es un derecho, es un
hecho. Es más, en consonancia con ese criterio, hay muchas resoluciones de los tribunales superiores, Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, cámaras de segunda instancia, que han resuelto que la posesión no se prueba con instrumentos. La posesión, siendo un hecho, dicen estas sentencias, se prueba solo mediante testigos. Es decir, testigos son la única oferta probatoria válida para acreditar la posesión. Es más, algunos han propuesto y se les ha aceptado incluso el reconocimiento judicial. Y se ha dicho en las demandas, le pido, honorable juez, que practique un reconocimiento judicial. Es lo que antes se le conocía como inspección y a veces inspección ocular, para ver. Inspección, hoy se le conoce como reconocimiento judicial. Con el argumento, y así lo dicen cuando proponen ese medio probatorio, de que el juez va a llegar al lugar y allí él va a ver, él va a, gracias a ese medio probatorio, a inmediar quién es el actual poseedor. Fíjense que esto es, a mi juicio, totalmente equivocado, porque una visita que haga el juez no basta para poder determinar en forma concluyente y fidedigna que la persona que pudo haber visto en ese lugar, en ese momento, es el poseedor. Es decir, eso resulta hasta absurdo, porque la posesión es hechos continuados en el tiempo. Es decir, no se puede determinar en un solo momento, ni así se esté 1 hora o 2 horas el juez haciendo ese reconocimiento, sino que eso necesita el desarrollo, el devenir, el transcurso del tiempo para poder concluir que efectivamente determinada persona es el poseedor. Entonces, estos argumentos, repito, han sido en muchas ocasiones desvirtuados o invalidados por tribunales superiores, quienes, insisto, han dicho que solo la prueba testimonial es la idónea y pertinente para acreditar los actos de posesión, no así otros medios probatorios. Ni siquiera el reconocimiento o confesión que antes se le llamaba, o allanamiento, como se le llama también modernamente, o sea, el reconocimiento que una persona haga de ser poseedor, no es la prueba idónea o pertinente o útil para ese efecto. Así que eso también ténganlo muy en cuenta, en vista, como ya les he explicado, de que ustedes tienen que hacer una oferta probatoria en las demandas que van a preparar. Ahora, ¿qué es lo que va a probar ese testigo o esos testigos que usted lleve? Pues precisamente esa serie de actos continuados en el tiempo y que normalmente los hace un propietario, pero que en esta ocasión lo ha hecho o los ha hecho una persona distinta del propietario. Otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta, y eso forma parte digamos, del aprendizaje propio de la lectura de los autores, es que una persona en relación con un bien cualquiera, puede tener varias calidades, llamémosle así, calidades. Algo así como yo le veo a usted en una bicicleta, subido en una bicicleta. Entonces, esa bicicleta y usted tienen un vínculo, una relación, porque yo lo estoy viendo a usted subido en ella. Yo podría preguntarle, mira, y esa bicicleta, ¿qué ondas? Así, ¿qué ondas? A ver, ¿qué respuestas posibles me darían ustedes?
Ajá. ¿Que alguien opine? Ah, no, ya veo que están dormidos ustedes, hombre. Yo he analizado que cuando me dices a bicicleta, ¿qué onda? ¿A qué se refiere la pregunta? Sí, es decir, yo lo veo montado en la bicicleta y le pregunto, mira, ¿y esa bicicleta vos qué ondas? ¿Qué me diría usted? Solo me imagino que una persona le diría, ¿es mía o me la han prestado? Dependiendo A eso qué voy. sea. Exacto, exacto. A eso voy, a eso voy. Usted con relación a ese objeto puede tener varias calidades. Una de ellas es mía. Es decir, en ese caso, usted es el propietario de esa bicicleta. ¿De acuerdo? Pero también, usted mismo lo mencionó, puede ser que se la hayan prestado. Es decir, fíjate que me la prestó fulano. Es decir, fulano es el dueño y me la ha prestado. Es más, yendo un poquito más lejos, podría ser no que se la prestó, podría ser que se la alquiló. No sé si me explico. Es decir, podría ser que usted le está pagando algo, pues, por el uso de esa bicicleta. Pero también podría ser, fíjese bien, que hace algunos días usted, pues, se la encontró por ahí, tirada, pasó una vez, la vio, pasó a las 4 horas, ahí estaba todavía, pasó 4 horas después y la volvió a ver, no, dijo, me la voy a llevar. Entonces viene usted y se la agarró. Aquí tenemos dos opciones o dos posibilidades. Primera, que sea una res derelictae. A ver, res derelictae. ¿Qué es eso? ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese término? Una res derelictae. Buenas tardes. Hola. Se refiere a las cosas que han sido abandonadas. Exacto. Las que han sido abandonadas por su dueño, de tal suerte que podría pasar el dominio al primer ocupante después del abandono, ¿verdad? Es decir, una forma de adquirir el dominio llamada ocupación, cuando ha sido abandonada por su dueño, precisamente con el ánimo de desprenderse del dominio, para que éste sea adquirido por el primer ocupante. Res derelictae. Muy bien, Jocelyn, perfecta su respuesta. Pero también podría ser, fíjense bien, que no sea ese el caso, sino que simplemente pues el dueño la dejó, se fue a un lugar, en ese lugar tuvo la mala fortuna de encontrarse con unos policías que le vieron mala cara, lo pararon, lo cuestionaron, vieron que no andaba documentos y dijeron, no, aquí vamos a hacer el día, y se lo llevaron. Y entonces pasaron 24, 72 horas, luego otras tantas horas y el hombre pues no pudo regresar por su bicicleta. No es que la haya abandonado. Simple y sencillamente él tuvo una causa mayor que le impidió. Pero lo cierto es que usted entró en poder. Voy a utilizar ese término. Entró en poder de la bicicleta. Ya. Y como usted vio que pasó un día, pasó dos, usted se paseaba con la bicicleta por ese lugar esperando que le saliera el dueño para decirle, mira, esa bicicleta es mía. Como no, con gusto, aquí está. No sé si me explico. Pero nadie le dijo nada. Entonces, usted comienza a comportarse como dueño, aunque no lo sea, pero se comienza a comportar como dueño de esa bicicleta. No es que lo sea, que conste, usted no es el dueño y usted está consciente de que no es el dueño. En su mente usted sabe que no es el dueño, pero se comporta como tal, al punto de desear ser el dueño, tener el ánimo o la intención de ser el dueño de ese objeto. No sé si me explico. Entonces, ahí se están dando los dos caracteres fundamentales de la posesión, que es el corpus, o sea, la tenencia material, y el animus, que es esa intención o esa voluntad de ser el dueño y, por ende, comportarse como tal.
Entonces, volvamos al ejemplo. Usted podría ser dueño, podría ser un mero tenedor. Fíjense bien, el mero tenedor es el caso de alguien que tiene el objeto legítimamente en su poder, pero que no es ni dueño ni poseedor. Repito, es un mero tenedor del objeto. Es decir, él sabe que no es de él y reconoce el dominio ajeno. Es decir, reconoce abiertamente que es de otra persona. Ese es un mero tenedor. Pero también está el caso del poseedor, que ese tiene la tenencia material, pero también tiene el ánimo de ser señor y dueño de ese objeto. Y fíjense que analizando bien las cosas tenemos hasta una cuarta calidad, una cuarta categoría. A ver quién me puede adivinar cuál sería. Tenemos la del dueño, tenemos la del mero tenedor y tenemos también la del poseedor. Y yo les digo, hay una cuarta categoría. ¿Cuál sería? El usufructuario. Sí, creo que podemos hablar perfectamente del usufructuario, aunque el usufructuario, a diferencia del dueño, del poseedor y del mero tenedor, es titular de un derecho real con relación a ese objeto. Es decir, el usufructuario cae en la categoría de ser dueño, solo que no es el dueño de la mera o nuda propiedad o de la propiedad completa, sino que es dueño del usufructo, que es una manera en que la propiedad se fracciona en dos. Se fracciona en el usufructo y en la mera o nuda propiedad. De tal suerte que una persona distinta es el mero o nudo propietario y otra diferente es el usufructuario. Entonces, digamos que él entra en la categoría de ser dueño, aunque no de la propiedad plena, sino del usufructo. Entonces, pero aceptémosla como una categoría, porque otra sería en ese caso el usuario. El usuario también es el titular de un derecho real, en este caso el derecho de uso. Así como el usufructuario también tiene un derecho real, el usufructo. Entonces ya van, en ese caso ya serían 5. Pero yo me refería a aquel que es lo que la ley llama detentador. Detentador. Es, por ejemplo, el que ha hurtado o robado la cosa. Es una categoría diferente. Es decir, de él ni siquiera podemos decir que sea un mero tenedor, porque el mero tenedor implica que entró en el poder material del objeto de manera lícita. Pero también existen aquellos que han entrado en el poder material de un objeto de manera ilícita, es decir, sin autorización o sin permiso de nadie. Bien, vamos a avanzar con el segundo caso. Vamos a pedirle entonces a quien le corresponde ahí el caso número 2, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Bueno, el caso que nos tocó es el caso 2 y habla que la señora María es usufructuaria de la propiedad en donde reside. En este caso lo adquirió por medio de compraventa verbal que le hizo la señora Liliana en el año de 1986. En este caso se establece de que fue despojada de manera violenta del inmueble donde residía, donde llegó un señor que mandó a otras personas con machetes para entrar a la propiedad de manera violenta, donde la señora les pidió de por favor de que no ingresaran al bien porque era una señora que tenía ceguera. Y aparte de eso, realizaba acciones de mera dueña como cercado, había chapodado, había criado animales, gallinas, y varios residentes de la zona que son vecinos
vieron cuando fue despojada de manera violenta de su inmueble. Va a seguir mi compañera. Esos son los hechos del caso. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a la base legal, primeramente mencionar que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, tal como lo establece el Código Civil, pretendiéndose con tal acción la protección de poseedor contra perturbaciones o agresiones ilegítimas de tercero y la recuperación de la posesión perdida, ya que estas acciones no protegen un derecho, sino persiguen el mantenimiento de una situación de hecho como es la posesión. Así, el artículo 745 establece que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser dueño o señor, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. También mencionar que en el artículo 922 del Código Civil establece que el poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le despoje de ella sin que se le indemnice del daño que ha recibido y que se le dé seguridad contra él que fundamente tiene. También el artículo 926 establece que en los juicios posesorios en que no se presente por ninguna de las partes título inscrito, la posesión material debe probarse por hechos positivos de aquellos a los que se da derecho al dominio, como el corte de madera, la construcción de edificios, la de cercamientos, plantaciones, entre otros, ¿verdad? Y al igual, el artículo 927 establece el que injustamente ha sido privado de la posesión tendrá derecho para pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios sin que para eso necesite probar más que su posesión y despojo violento o clandestino. Es por eso que los medios de prueba serían como los testigos que presenciaron el acto de despojo, también reconocimiento judicial para ver, digamos, que se prueben los actos que, digamos, de cercamientos, que tiene gallinas y todo eso, estas acciones que la persona ha tenido, y también presentar, digamos, teníamos como la duda de presentar a la señora que le vendió, digamos, el terreno, ahí dice de 459.10 metros, cuál fue una venta verbal, si no me equivoco. Entonces presentar a ella de testigo. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, en este caso, no sé si alguien más del grupo o está bien ya. No sé si la otra compañera va a hablar, no me acuerdo, Elizabeth creo que se llama. Solamente mencionar o recalcar más bien lo que decían mis compañeras de que como prueba testimonial nosotros optamos por los vecinos que mencionaban en el caso, de que ellos fueron los que visualizaron todo lo respectivo a cómo sacaron a la señora, que la sacaron de una forma violenta y que llegaron agrediendo y de forma muy violenta con machetes y la sacaron. La desalojaron de un solo, se podría decir, ¿verdad? Entonces, solamente sería recalcar eso, de que como prueba testimonial consideramos a bien optar por los vecinos que eran los testigos, que serían los testigos en este caso. Ok, muy bien, gracias. Gracias, excelente. Solo quiero hacer una aclaración muy puntual relacionada con los hechos. Y es que la señora esta, en realidad, tiene, digamos, la tenencia o el corpus de dos inmuebles. Uno de ellos, ella es la usufructuaria y su hijo es el mero o nudo propietario. Ese es el terreno más pequeño. Es un terreno que dice aquí que tiene 200 metros cuadrados. Ese lo tiene inscrito a su nombre. Ella como usufructuaria y el hijo de ella como el mero o nudo propietario. La nuda propiedad del inmueble pertenece a su hijo. Pero a la par de ese terreno hay otro más grande, el doble, más del doble, 459.10 metros cuadrados. Ese es el que ella no lo tiene registrado, ni como usufructuaria, ni como mera o nuda propietaria. No, ese dice que lo adquirió efectivamente por compraventa verbal de parte de esta señora LH en el 86. Esa otra porción
ella la ha poseído, y esta frase es muy común, de forma quieta, pacífica e ininterrumpida, y que ha hecho actos de verdadera dueña, como cercarlo, chapodarlo y criar animales, como gallinas, cerdos, patos, etc. Ahora, cuando estas personas llegan, en realidad no la sacaron de su casa, como parecen darlo a entender ustedes en la exposición de los hechos. No. Lo que hicieron fue que el terreno de al lado fue el que una parte, no, ni siquiera fue la totalidad, sino que fue una parte de 105.9 metros cuadrados. En otras palabras, la señora, de una manera muy sincera, y por medio de su abogado, por supuesto, aclara de que no es que le quitaron la propiedad de la cual ella es poseedora en forma completa, sino una parte nada más, y para ello pues se valieron de violencia. Efectivamente, llegaron armados con machetes y de forma violenta colocaron postes de madera, alambres de púa, un candado, y de esa manera pues cerraron esa porción de 105.9 metros cuadrados. Era una precisión nada más que quería hacer para que lo tomen en cuenta aquellos a quienes les corresponda este caso. Pasemos al caso número 3. Por favor, los que estudiaron este caso. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, el caso número 3, los hechos tratan sobre un inmueble de naturaleza urbana que está, o sea, dicho inmueble es cuadrado y mide 20 metros y 900 milímetros. O sea, vaya, dicho inmueble es propiedad de la señora Mego. Este inmueble, pues, linda con el costado del sur del inmueble de dichos mandantes a quienes están demandando, y dicha señora Mego ha construido una pared de su propiedad con las mismas de los mandantes, ¿verdad? Entonces, por lo que la única pared que está construida en tal rumbo es la de los mandantes. Entonces, no obstante, o sea, la señora Mego recién en el mes de agosto mandó a construir lo que es una pila para poder depositar agua, y a dicha pila también sus respectivos lavaderos, ¿verdad? Entonces, para poder lavar ropa, etcétera. Pero que dicha pila, con los lavaderos han construido junto a la pared de los mandantes. Entonces, la construcción de dicha pila, ya sea una vez almacenado lo que es el agua, etcétera, y el uso también de los lavaderos, estos pueden como ocasionar, lo que es la humedad en la pared de los mandantes, y por esa humedad puede ser que dicha pared corre el riesgo de poder sufrir deterioro a un futuro. Entonces, el fundamento de derecho nos podemos basar en el artículo 942 del Código Civil, donde dice que el dueño tiene derecho para poder impedir que cerca de sus paredes haya depósitos o corrientes de agua, o ya sea o materias húmedas que puedan dañarla. Entonces, para los medios probatorios, no sé si podemos poner como por medio de testigos, una prueba testimonial, donde se pueda decir que en la propiedad, ¿verdad?, de sus representados, o sea, el depósito de agua que se almacena ahí en la pila antes mencionada, pues, y también la expulsión, ¿verdad?, ya sea de aguas residuales, pueden llevar lo que es el producto, o sea, de que esa pila construida en la propiedad de la señora Mego pueda ser retirada, ya que anteriormente también los mandantes quisieron como resolver dicha situación por medio de conciliación, ¿verdad? Pero la señora no mostró ningún interés alguno, ¿verdad?, para buscar dicha solución. Muy bien. Gracias por su participación. En realidad este caso es bastante interesante.
me parece que es algo que podría ser un poco común en nuestro medio, pero poco visto a nivel ya de los tribunales, porque normalmente la gente pues simplemente acepta, ¿no? las cosas tal cual, y para no tener problemas con el vecino, pues muchas veces dejan las cosas así. Pero qué interesante darse cuenta que en la legislación positiva encontramos un artículo en el Código Civil, por cierto, este artículo que se menciona en la plataforma fáctica, que es el 942, por el cual aprendemos que sí se puede impedir que haya, digamos, depósitos o corrientes de aguas que puedan dañar una pared. Entonces, llama poderosamente la atención esa posibilidad y qué bueno, ¿no? Que de alguna manera exista esa opción de poderle, pues básicamente decir, mire, esa pila que ha construido o que está construyendo, pues en realidad no es lícito que lo haga porque tendría usted que haber construido su propia pared a la par de la mía y detrás de la pared, pues hacer su pila, ¿no? Pero venir a ponerla exactamente junto a la pared mía, no sabemos allí si es con pared propia o utilizando la misma pared del vecino como pared de la pila, no sabemos. Por eso habría que solicitar ineludiblemente un reconocimiento judicial en este caso. Porque yo digo de que si la pila se ha hecho con la protección suficiente para impedir que el agua se pueda filtrar, pues a lo mejor le sea lícito hacerlo. Imagínense una pared de doble, ¿no? Y bien reforzada. Podría ser, pero también podría ser que la esté haciendo utilizando la pila del vecino como parte del contenedor de su propia agua. Entonces, habría que valorar el caso concreto. Pero lo importante es ver cómo las leyes podrían dar la pauta para iniciar acciones posesorias que a lo mejor nosotros ni idea teníamos de su existencia. Bien, lamentablemente llegó la hora de finalizar la sesión de hoy. Voy a dejar de grabar y vamos a tomar la asistencia correspondiente.